Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado. Iniciamos conversación hoy con Cristina Calero, como ya conocen, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias. Muy buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Paola. Y muy bienvenida a una nueva ocasión. Gracias, siempre un placer aquí porque te sientes como en casa. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos porque también siempre solemos hablar y charlar de muchísimos asuntos interesantes, Cristina, y que tienen que ver con muchísimos sectores y muchos ámbitos. Lo comentábamos rápidamente mientras nos preparábamos porque de hecho siempre me gusta empezar un poco por orden de actualidad, ¿no? La actualidad manda y has llegado, casi que llegado justamente de otro de esos viajes que tienen que ver con los jóvenes, digamos, con la juventud, con la nueva Comisión Permanente del Consejo de Juventud en este caso. Y yo quiero preguntarte, Cristina, para que la gente pueda entendernos, ¿qué supone para Canarias tener y contar con esta nueva Comisión de Juventud, Cristina, bueno, permanente? Pues, supone, además de un orgullo, tengo que decir que cuando escuchaba la toma de posesión de la presidenta, que tengo que decir que además en Lanzarote estamos de enhorabuena porque es una conejera, es Eliana Parrilla, la nueva presidenta de esa Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de Canarias, demostraba esas ganas de trabajar por Canarias, asumiendo que es una responsabilidad, pero siendo consciente de que al final es una vocación de servicio público y esto es de agradecer porque siempre nos ponen a los jóvenes esas etiquetas de despreocupados y nada más lejos de la realidad. El propio presidente del gobierno, Fernando Clavijo, les animaba porque sabe que es una tarea ardua, tienes que sacrificar mucho tiempo personal de estar con tus amigos, con tu familia, además en una etapa en la que estás pensando en salir, pero es también bastante loable que haya jóvenes que se comprometan con esa tarea de hacer propuestas en materia de juventud, de enlazar lo que viene a ser todo el tercer sector de Canarias con las instituciones, con los distintos órganos, ser propositivo, ser muy reivindicativo, que creo que a los jóvenes, otra cosa no, pero problemas nos sobran y ahora lo que tenemos que bregar es por buscar esas soluciones. Formar parte, digamos, de Sí. esas soluciones, efectivamente, y no esperar siempre a que nos las traigan, sino formar parte y ser propositivos, como bien mencionaba. Porque, Cristina, ¿cuáles? Bueno, son muchísimas, lo acabas de mencionar tú misma, las demandas de los jóvenes, pero ¿en cuáles se está centrando, digamos, el gobierno de Canarias ahora mismo? ¿Cuáles son prioridades para el gobierno? Bueno, hay que tener en cuenta que siempre me gusta puntualizar una cosa cuando hablamos de jóvenes, y es que es un colectivo muy dispar. Es decir, nuestras necesidades son completamente diferentes. Y si lo piensas, es una etapa que va desde los 15 años hasta los 30. Algunos diferimos y proponemos también hasta los 35, ¿por qué no? Claro. Claro. Intentamos arañar hasta el último segundo de jóvenes, ¿no? Entonces, claro, tú misma piensas, o sea, ¿qué necesidades tenemos cuando tenemos 15 años, cuando tenemos 20? Un año en la vida de un joven es trascendental, porque cambia completamente su vida. Entonces, por decir algunas, primero desde las propias necesidades en materias de estudio, ese apoyo con las becas que es imprescindible, intentar formarnos. ¿Por qué? Porque la clave de estar formados no tiene que ver únicamente con ese enriquecimiento personal, sino porque es una ayuda, un plus que te va a servir para encontrar empleo, es garantía de empleo esa formación y eso enlaza también con otro de los problemas que teníamos en Canarias, que es el paro juvenil, que ha descendido considerablemente a lo largo de esta legislatura. Entonces, oye, intentar darle a los jóvenes todas las herramientas, todas las competencias para que accedan a su primer empleo, para que tengan experiencia laboral y para que puedan conseguir un empleo de calidad es una de las prioridades que tiene este gobierno. Otra de las claves, súper interesante porque los que lo hemos vivido en nuestras propias carnes sabemos lo que es la movilidad juvenil. O sea, de esto no somos conscientes hasta que nos vamos a la península, viajamos y contamos lo que significa ser isleño. Entonces, el pacto de movilidad de la Dirección General de Juventud, liderada por Dani Morales, la verdad es que ha sido un éxito. Para que se hagan una idea, más de 4.000 jóvenes se han beneficiado de este pacto por la movilidad, en la que se ofrece descuentos para poder utilizar con las compañías aéreas. Ha sido clave, no solo para estudiar, sino también para el propio empleo. Al final, Canarias, siempre lo digo, es un territorio en el que nos movemos un montón entre islas, cogemos el avión como si fuera una guagua, entonces poder ofrecer a los jóvenes esas garantías de que puedan moverse debía ser una de las prioridades de este gobierno. Y sin duda, si hay un tema que nos está preocupando bastante a los jóvenes, la emancipación. Justamente a eso iba y es también otro de los asuntos que quería tratar, porque claro, me decías lo de la formación, lo de dar la posibilidad de acceder a un empleo digno, que es muy importante, pero claro, es que se nos está sumando un problema, es que a pesar
de conseguir un empleo digno, digamos, lo de poder independizarnos, poder acceder a una vivienda, poder pagar un alquiler, aún así se nos está complicando. Mira, esto enlaza con muchas cuestiones. Primero, el mercado de la vivienda está complicado para todos, pero especialmente para los jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que se está demostrando es que los jóvenes tenemos menos poder adquisitivo con respecto a personas de mayor edad. Entonces, ¿esto qué supone? Pues que aunque encuentres una vivienda y estés trabajando, no puedas costearla. Porque necesitas un aval, porque tienes que tener mucha cantidad de dinero ahorrado. Entonces, es un problema que es multidisciplinar, y esto lo tenemos que tener claro. No adolece únicamente a que haya poca oferta de vivienda, sino hay mucha demanda, poca oferta, mucha vivienda que no se pone en el mercado, que esto también hay que recalcarlo, intentar mejorar las condiciones para que las personas se animen a si tienen una vivienda, ponerla a disposición del mercado y que se pueda alquilar. Y luego también tener en cuenta que hay distintos perfiles. Una cosa es la vivienda social, es decir, ese perfil de persona que por sus características, por su situación de vulnerabilidad, no iba a acceder a una vivienda. Exacto. Y luego personas que aún trabajando no pueden acceder a una vivienda. Entonces tiene que haber medidas para todos, y en eso está el gobierno. Se ha aplicado el decreto de vivienda, que lo que pretende es intentar agilizar todos esos trámites lo antes posible. Se está adquiriendo también suelo en colaboración con los cabildos y ayuntamientos. De hecho, el Cabildo de Lanzarote es una de las entidades, ¿no?, que ha puesto a disposición del ICABI esta situación para que se puedan construir viviendas en Lanzarote, y va a ser la mayor oferta de vivienda pública que va a tener Lanzarote. Y además, enlazándolo con lo que hablábamos de los jóvenes, recuperar la hipoteca joven. Esto significa que el Gobierno de Canarias hace de intermediario con respecto a los bancos y te ayuda a tener esa entrada para que tú puedas adquirir tu primera vivienda. Es importante porque es que yo insisto, yo siempre digo lo mismo, pero es que es súper pesada, pero bueno, tú me entenderás además que es verdad, es que uno de los principales motivos de frustración de la juventud, de los jóvenes ahora mismo es precisamente eso, el querer y no poder, ¿no? Pese a estar, como bien decíamos, trabajando, pese a previo empleo, haberte formado, en fin, es un poco frustrante, es así, y por eso también pues estoy de acuerdo en que es de diferentes, se tiene que abordar de diferentes puntos de vista. Hay otro asunto, Cristina, también sigo por actualidad un poco, ¿no? Porque también además hemos recibido hoy, bueno, avances, pasitos desde la isla de Lanzarote que tienen que ver con ir poco a poco paliando esa crisis hídrica, la situación del agua. Y hemos recibido noticias también recientemente por parte del Gobierno de Canarias, y además tú misma hacías las preguntas al respecto en el propio Parlamento de Canarias. Una de ellas, nos vamos a ir un poco más allá de Lanzarote, vamos a la octava, a la Graciosa, al lado, que tiene que ver con el saneamiento. Parece que por fin, aunque sea un proceso difícil, así lo apuntó el propio consejero, al menos tenemos fecha para el saneamiento de la Graciosa. Da vértigo, pero yo... Da vértigo y da un poco de respeto hablar de este tema cuando abordamos la situación en materia de agua. Aquí hay dos cuestiones clave, y es, primero, que el Cabildo estaba haciendo todo lo posible por solucionarlo, pero que era un problema que trascendía la isla de Lanzarote. Se nos ha acumulado muchos retrasos por varias cuestiones. La primera de todas es que las islas ni siquiera contaban con planes hidrológicos actualizados. Y esto era gravísimo cuando el ejecutivo de Fernando Clavijo entró en el gobierno, porque para que te hagas una idea, Europa nos estaba sancionando por no tener esos planes hidrológicos. O sea, no tengo ya solo con el problema del agua, de pérdidas, de tuberías rotas, además tengo que pagar una multa porque los planes hidrológicos no estaban actualizados. Y para que se hagan una idea, un plan hidrológico coarta, por ejemplo, la posibilidad de que se puedan hacer vertidos al mar. Hasta ese punto es obligatorio tenerlo e importantísimo para islas como nosotros. Se han actualizado los planes hidrológicos, se ha llevado a cabo también el proyecto, la redacción del proyecto del saneamiento de la Graciosa. El otro día lo comentaba en el Parlamento de Canarias. La gente está cansada, o sea, tú cuando estás en casa... No es para menos, ¿no? Claro, para nada. Nos levantamos todos los días con un nuevo titular de 17 pueblos de Lanzarote se quedan sin agua. Y esto es muy difícil para el día a día de una persona, pero también para un negocio. Es decir, tu día a día se ve condicionado completamente por la disponibilidad o no de agua. Se tiene que acometer esa reparación de la red. En cuanto al saneamiento de la Graciosa, era un problema que llevamos años oyendo, incluso en la etapa en la que Osvaldo Betancor era alcalde, ya lo venía manifestando. Se puso manos a la obra con el Gobierno de Canarias para elaborar ese proyecto. Cuando llega un nuevo partido, en este caso el Pacto de las Flores, les dicen que tienen que realizar un proyecto completamente nuevo. Entonces la isla de la Graciosa vuelve otra vez a la casilla de salida
Y cuando está realizado el proyecto, resulta que no se emite el informe por parte del área de política territorial del anterior Ejecutivo, con lo cual, aún teniendo los fondos pintados en el presupuesto, no se pudo acometer la obra del saneamiento de la Graciosa, teniendo incluso que poner a disposición del Ayuntamiento de Teguise, que era quien costeaba la atención, ¿no?, vecinal por los pozos negros, que era necesario acometerlo, era el Ayuntamiento que lo estaba realizando de forma solitaria. Entonces, hay una partida en el Gobierno de Canarias para acometerlo, pero además tenemos fecha para el saneamiento de la Graciosa, que la previsión es 2026, terminarla, y además otra buena noticia, que es la tubería del río, que esa es una nueva conducción también para la isla de la Graciosa. Bueno, es que cuando escucho siempre me ocurre lo mismo con cosas, yo creo que estamos de acuerdo y lo hemos mencionado, tan importantes como el tema del saneamiento de la Graciosa. Claro, cuando escuchamos en este caso que si no lo hizo el anterior o que si, en fin, todo este tipo de cosas, al final el mensaje que se lanza es, entiéndeme, complicado de entender en el sentido de me están trasladando que no lo hicieron porque no quisieron, que no lo hicieron porque no quisieron resolverle esa situación a los vecinos. Quiero decir, desde fuera parece complicado. En realidad da igual. Te explico por qué. Porque cuando tú abres el grifo quieres que tengas agua. Y cuando tú tienes que abrir un negocio, te da igual quién sea el responsable, quieres que te lo solucione. Y esto es una cuestión que siempre abordo con Domingo Ceja, que es una persona implicadísima, que se está dejando la piel. El propio consejero del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, lo reconocía, que la labor de Domingo Ceja está siendo excepcional, pero hay cosas ya que escapan a la propia institución. La ciudadanía lo que quiere es que le resuelvas el problema del agua y está cansada de oír las excusas de políticos diciendo ¿fuiste tú o fui yo? Esa no es la cuestión es que se solucione. ¿Por qué hacía el matiz de política territorial del Pacto de las Flores no emitió ese informe? Porque es el mismo partido que le está pidiendo explicaciones a Osvaldo Betancourt. Por eso lo decía, ¿cómo es posible que ustedes le estén pidiendo explicaciones en materia de agua a Osvaldo Betancourt si ustedes cuando estaban en el gobierno no elaboraron el informe pertinente para poder acometer las obras del saneamiento de la Graciosa? En resumidas cuentas, da igual, lo que importa es que se solucione. Sabemos que es un problema estructural, sabemos que no es un problema que vayamos a solucionar mañana, pero se tienen que ir dando pasos y sobre todo, importantísimo, tener el plan hidrológico de Lanzarote actualizado supone también esa hoja de ruta y en cuanto a garantía jurídica de todas las acciones que se tomen en materia de agua. Más allá del tema del agua, Cristina, aprovecho ya para enlazarlo, ¿crees en realmente que el Gobierno de Canarias está atendiendo como merece y como debe a Lanzarote y a la Graciosa en otros tantos aspectos? Lo digo porque, a ver, yo siempre digo lo mismo, no solo se trata de que el gobierno atienda, se trata de que las instituciones aquí en Lanzarote y en La Graciosa presionen y lleven y trasladen proyectos, por ejemplo, como estamos comentando al Gobierno de Canarias, porque si no los hay, difícilmente puedan atendernos. Pero bueno, ¿crees que nos están atendiendo como merecemos ambas islas? Yo creo que sí se está atendiendo y además desde distintas perspectivas, tanto en materia presupuestaria, siendo la tercera isla en cuanto a dotación de presupuesto, también en cuanto a hoja de ruta, ¿vale? Esto es importante tenerlo porque a veces tenemos un presupuesto, pero si el presupuesto no se ejecuta, queda como en stand-by. Entonces necesitamos tener esa hoja de ruta y la estamos teniendo en distintos aspectos, ya sea en materia educativa, en cuanto a infraestructura, con un nuevo plan de infraestructura educativa, en materia de agua con los planes hidrológicos, en materia de vivienda a través de un decreto, en materia también de qué va a pasar con Canarias, porque esta es otra cuestión que también abordamos. Sabemos que tenemos un territorio singular, un territorio que está pidiendo un cambio de modelo económico y el Ejecutivo ya está planteando otro tipo de medidas. En el Parlamento de Canarias se elaboró una comisión de reto demográfico para abordar los distintos problemas que tienen las islas. Porque a veces vemos nuestra visión de forma insular y pensamos que el resto de las islas están igual. Totalmente. Pero tenemos islas que decrecen y otras que tienen exceso de población. Entonces hay que buscar soluciones para todas. Entonces de ahí que el propio presidente del gobierno manifestara la intención de abordar una posible ley de residencia para Canarias, porque lo estamos demandando desde distintos ámbitos sociales y económicos e incluso medioambientales. Lo estuvimos comentando el otro día con David Toledo, con el secretario, y nos comentaba efectivamente que es verdad que es un proceso difícil, pero que llegados al punto en el que nos encontramos es necesario lo de la ley de residencia
y efectivamente, y como digo, reconocía que es un proceso complicado, pero también ponía ejemplos de otros lugares en los que sí que ha sido posible y que en Canarias ya se debe empezar a estudiar este asunto. Hay otro tema, Cristina, que me parecía muy, bueno, lo comentábamos también muy rápidamente, que creo que no se habla tanto ya de ello y que creo que es muy importante para la juventud y para todo el mundo en general. Se ha aprobado recientemente una PNL digamos, como un plan de choque Sí. para hacer frente a las infecciones de transmisión sexual. ¿Esto por qué llega al Parlamento de Canarias? Porque yo insisto, creo que es algo de lo que ya no se habla tanto y que sigue estando ahí, evidentemente. ¿Cómo llega al Parlamento de Canarias y por qué se pone sobre la mesa, Cristina? Mira, este problema lo veníamos abordando, Paola, desde que entrábamos en el Parlamento de Canarias, empezamos a hacerle seguimiento de los datos. A partir de 2015 se veía una tendencia al alza de ese tipo de infecciones. La tomábamos con cautela. ¿Qué ocurrió? Que después, justo del coronavirus, se volvieron a disparar. Para que te hagas una idea, en solo un año en Canarias ha aumentado un 40% las enfermedades de transmisión sexual. Esto nos sitúa a la cabeza, por ejemplo, de infecciones de sífilis de todo el territorio estatal. Es verdad que el año pasado se conseguía, a través de medidas dirigidas, bajar a la tercera posición, pero sigue sin ser motivo de orgullo. Entonces, veníamos haciendo seguimiento de estos datos, le pedíamos comparecencia a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y también a la de Bienestar, porque entendíamos que este tipo de infecciones tiene también una dimensión social muy importante. Es decir, no es una infección cualquiera, no estamos hablando de una gripe o coronavirus, no. Hay un trasfondo social muy importante, hay perfiles determinados que tienen un mayor porcentaje de infecciones. Curiosamente, no son los más jóvenes, sino ese tramo de 25 a 35 años y los mayores de 60 han sufrido, para que te hagas una idea, se han triplicado los casos en mayores de 60. Entonces, lo que planteábamos en colaboración con otras entidades, ¿no? Asociaciones, y en este caso tengo que dar las gracias a Lánzate porque siempre están echándonos una mano en este sentido, para abordar a través de una proposición no de ley, una propuesta al Gobierno de Canarias, para que se aborde a través de un plan de choque, porque las cifras lo avalan y no podemos seguir dilatando esta decisión únicamente desde una perspectiva de, oye, vamos a hacer una campaña. La campaña ya no funciona, nos hemos dado cuenta que la responsabilidad individual no es lo único que tenemos que atender, sino otro tipo de aspectos sociales como volver a hablar de los medios de protección. Ha caído en picado el uso de preservativos de todo tipo, porque la gente ha perdido el miedo al contagio. Ya no se oye tampoco el miedo al SIDA o al VIH, ¿no? Si lo piensas, cuando éramos pequeños, se oía mucho más ese tipo de campañas. Entonces, se ha perdido el respeto a cualquier tipo de infección. Además, hay otros tipos de comportamientos sociales, las aplicaciones web que hacen que se promuevan, ¿no?, los contactos sexuales, pero sin protección. Entonces, de ahí que abordáramos en el Parlamento un plan de choque específico y atendiendo a determinados perfiles. Te pongo un ejemplo, las mujeres nunca se revisan en materia de ITS. Entonces, lo que proponíamos es, oye, si ya te haces una revisión ginecológica, si ya se ha conseguido que la población tome conciencia de hacerse una revisión ginecológica, ¿por qué no aprovechar y hacerse también un cribado? Porque el cribado ataja la infección a nivel de población. La prevención siempre hemos dicho que es súper importante en estos sentidos. Y yo, claro, me sirve para este tema, pero también para otros tantos. Ya vamos terminando, que nos hemos quedado sin tiempo. Pero ¿cómo va esto de las PNL, Cristina? Porque es verdad que, claro, te iba a decir, creemos muy poquito en ellas. A ver, me refiero que es verdad que hay muchas veces, en general, que se han aprobado, y ya lo sabemos, PNLs y después no se han llevado a cabo. Recientemente conocíamos un caso de hace unos 3 años que se había aprobado y todavía no se había iniciado. ¿Podemos confiar en que cuando este tipo de cosas se aprueban es porque verdaderamente, hombre, intención existe, pero se va a llevar a cabo en este Hombre, caso? uno siempre oye por ahí que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? No, pero en este caso, a ver, también depende mucho del tipo de PNL. Es una propuesta en la que se insta al gobierno a realizarse. Te puedo hablar de mi caso particular. Yo no presento una PNL si no estoy segura de que se pueda llevar a cabo. Que tienes el respaldo, digamos. No, y que sea viable. No solamente que tú tengas el respaldo del gobierno, sino que verdaderamente estén las herramientas para poder llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas la PNL, creas una expectativa en la gente. Es que ese es el problema, por eso... Y no hay nada peor que perder la confianza de alguien. O sea, tú le creas una expectativa, esa persona acude a ti con un problema
que está deseando que alguien lo solucione, la escuchas, la atiendes, la propuesta que tú presentes tiene que ser viable, porque la vida de esa persona depende de ello. Entonces, intentar llevar a cabo PNLs que sean materializables hasta por la propia administración. Hay veces que se han llevado a cabo PNLs que en cuanto a competencias son inviables. Entonces hay que darle la vuelta. En este caso, por ejemplo, para que te hagas una idea, la propia asociación Lánzate ya se ha reunido con la consejera de Sanidad. Aprovechamos que visitaba el Parlamento para cerrar esa reunión y que se empiece a trabajar sobre todo en lo que vienen a ser los checkpoints. Son como esos puntos de cribado en los que las personas se pueden realizar un test, descubrir si tienen una infección de transmisión sexual o no y poder atender a un tratamiento temprano. Pues esperemos que sea así, que efectivamente podamos confiar y que se lleve a cabo, básicamente por eso, porque estamos hablando de asuntos que no perjudican en absolutamente nada, todo lo contrario, benefician en cualquier caso y además con esos datos que tenemos sobre la mesa, que los desconocía, es desde luego para que pueda salir adelante. Cristina Calero, nos hemos quedado sin tiempo, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, muchísimas gracias y seguiremos hablando de muchísimos asuntos que probablemente se nos hayan quedado en el tintero. Seguiremos así, gracias Paola. Muchas gracias, gracias. Y a todos ustedes nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar la jornada con compañeros periodistas.